Saludos, profe, buenos días. Soy el maestro José del Ministerio Conéctate a Jesús. Ahora sí estamos con todo en orden. Esta es la primera presentación, el primer tema de la serie Feliz para Siempre, titulada La Biblia al Día. Hoy estamos estudiando un capítulo de la Biblia por día y nos corresponde Hechos capítulo 4, que con gusto ayer iniciamos dimos el capítulo 3, pero iniciamos un tema que esperamos concluir hoy en el capítulo 4. Cuando decimos que queremos analizar el capítulo 4 del libro de Hechos, ¿en qué estamos pensando? Vamos a buscar la dirección de Dios primeramente con la oración. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, porque estamos en vivo. Gracias también por resolver el problema del audio que tuvimos al inicio. Oramos, Padre Santo, para que las personas que estaban conectadas se regresen a la conexión una vez que resolvimos el problema. Oramos también para que el equipo humano que trabaja detrás de la tecnología nos proporcione, oh Señor, la información necesaria para tener éxito y cumplir los propósitos que buscamos en este seminario de preparación para nuevos líderes digitales en la serie Feliz para Siempre, preparándonos para el regreso de nuestro Dios. Oramos, buen Dios, pidiendo la dirección de tu Santo Espíritu y por cada una de las personas que logren conectarse a esta transmisión. Por Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver primeramente un resumen corto, un resumen del capítulo 4. En el capítulo 4 de Hechos, vemos que Pedro y Juan, después de sanar a un hombre cojo, están predicando en el templo y son arrestados por los líderes religiosos. A pesar de la oposición, ellos valientemente proclaman la resurrección de Jesús y el poder en su nombre. Este capítulo subraya la importancia de la valentía, la fe y la unidad en la comunidad cristiana temprana o la iglesia primitiva. Además, destaca la oposición que enfrentaron los primeros cristianos y cómo la obra del Espíritu Santo les dio la fuerza para continuar predicando. Perdonen el ruido de ambiente, pero estamos en una ciudad donde desafortunadamente las personas pasan a cada rato haciendo algo de bulla, están promoviendo su producto y eso no lo podemos evitar. A pesar de ello, podemos transmitir. Ahora, la pregunta que nos hacemos primeramente es: ¿qué pensamos sobre lo que ocurre en este capítulo? Bueno, pienso yo que aquí el doctor Lucas nos está presentando una advertencia muy seria en cuanto al futuro de la iglesia de Cristo, dando lugar al cumplimiento de las profecías. La verdad fue rechazada, es rechazada y será rechazada por los que están en las tinieblas. Esto se debe a que no hay comunión entre la luz y ellas, por supuesto. La oposición a la verdad es un tema recurrente en la historia de la iglesia. Hechos 4 nos muestra cómo Pedro y Juan enfrentaron esta resistencia inicial con una fuerte valentía, inquebrantables. Su compromiso con la verdad y su disposición a enfrentar las circunstancias son un poderoso recordatorio de la necesidad de mantenerse firme en la fe, especialmente en tiempos difíciles. La advertencia es clara: la luz y las tinieblas no tienen comunión, y aquellos que están en la luz deben estar preparados para la oposición. Este capítulo no solo es una advertencia, sino también
una inspiración para mantenerse fuerte y continuar difundiendo el mensaje de esperanza sin importar los obstáculos. Acá podemos analizar este capítulo por distintos bloques literarios y voy a presentar algunos bloques que este capítulo tiene y luego vamos a dejar que nuestro asesor virtual nos brinde alguna ampliación de estos bloques o nos pueda brindar algún nuevo bloque que no hayamos visto. Primero, el arresto de Pedro y Juan, versículos 1 al 4. Los sacerdotes, el capitán del templo y los seduceos se molestaron porque Pedro y Juan enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de Jesús. Los arrestaron y los pusieron en la cárcel. A pesar de esto, muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de creyentes aumentó. La reflexión en este primer bloque: la oposición no detiene el crecimiento de la iglesia. La fe y el mensaje de la resurrección son tan poderosos que incluso en medio de la adversidad, el número de creyentes creció y crece todavía. Segundo bloque: Pedro y Juan ante el Sanedrín. Versículos 5 al 12. Al día siguiente, los líderes religiosos interrogaron a Pedro y a Juan sobre el poder o el nombre con el que hicieron el milagro. Pedro, lleno del Espíritu Santo, proclamó valientemente que fue por el nombre de Jesucristo, a quien ellos crucificaron y Dios resucitó. Declaró que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Esta sección nos presenta también motivo de reflexión. La reflexión sería la valentía de Pedro al hablar frente a los mismos líderes que condenaron a Jesús. Muestra la transformación que el Espíritu Santo puede hacer en una persona. Pedro, que una vez negó a Jesús, ahora lo proclama audazmente. Tercer bloque literario en este capítulo 4 del libro de Hechos. Cubre los versículos 13 al 22 y lo hemos titulado Amenazas y Liberación. Los líderes religiosos, al ver el valor de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras ni estudios, se maravillaron. Reconocieron que habían estado con Jesús. Debido al hombre sanado, no podían negarlo, pero les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de tal nombre, o sea, de Jesús. Pedro y Juan respondieron que debían obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es sumamente interesante. Acá la reflexión que nos regala este bloque sería la siguiente: la autoridad de Dios y su llamado están por encima de las amenazas humanas. Pedro y Juan muestran una profunda lealtad a Dios y un rechazo a ceder ante la presión humana. El siguiente bloque se encuentra en los versículos 23 al 31. Oración por valentía. Después de ser liberados, Pedro y Juan regresaron a sus compañeros y relataron lo sucedido. La comunidad oró fervientemente, pidiendo más valentía para seguir proclamando la palabra de Dios.
el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablando la palabra de Dios con valentía. Esto obedece a una reflexión y este bloque nos presenta la siguiente reflexión. La oración colectiva y la unidad de la comunidad son poderosas. La respuesta inmediata de Dios a su oración demuestra que Él está con ellos, fortaleciendo su determinación y dándoles el Espíritu Santo. Los versículos 32 al 37 nos presentan el siguiente bloque: compartiendo bienes. La comunidad de creyentes compartía todo en común. No había personas necesitadas entre ellos, porque quienes tenían propiedades las vendían y traían el dinero a los pies de los apóstoles para ser distribuido según la necesidad de cada uno. Esto obedece también o provoca también un motivo de reflexión. Este pasaje muestra la radical generosidad y la unidad de la iglesia primitiva. La disposición a compartir y cuidar de los demás es un testimonio poderoso del amor y la comunidad de Cristo, en Cristo. En fin, este capítulo en su totalidad resalta la valentía, la fe, la unidad y la generosidad de la iglesia primitiva, ofreciendo lecciones valiosas para la iglesia contemporánea. La pregunta que queremos hacer de todo lo que hemos visto en este capítulo y vamos a seguir viendo, para usted que nos está escuchando, amigos y seguidores de esta serie, ¿qué opinas de las distintas reflexiones que nos deja este capítulo y sobre todo de la reflexión final? Te repito la reflexión final. Este capítulo en su totalidad resalta la valentía, la fe, la unidad y la generosidad de la iglesia primitiva, ofreciendo lecciones valiosas para la iglesia contemporánea. Valentía, fe, unidad y generosidad de la iglesia primitiva. ¿Será que todavía en la iglesia contemporánea existen estos mismos elementos, razón por la cual podemos decir que la iglesia de Cristo nunca dejará de existir? Profe, escuchamos su opinión sobre este capítulo y como dije al principio, nos gustaría saber más sobre estos bloques literarios y si hay alguna otra subdivisión que se nos haya escapado en este capítulo 4 de Hechos. Adelante, profe, escuchamos su análisis. Estamos en la serie Feliz para Siempre del Ministerio Conéctate a Jesús. Hoy nos toca estudiar el primer tema y estamos viendo la Biblia al día con el análisis de un capítulo de la Biblia por día, y en esta ocasión estamos en Hechos capítulo 4. Tenemos la asesoría virtual de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT 4 y Copilot. Escuchemos al profe de ChatGPT 4. Adelante, profe. Estamos esperando la intervención de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT 4. Está procesando toda la información que le dimos para entonces darnos los resultados luego del proceso. Recuerde acompañarnos todos los días en estas transmisiones, que cuando no las podemos hacer en la mañana, las hacemos en la tarde,
Adelante, profe. Gracias, maestro José. Excelente introducción y análisis de los bloques literarios de Hechos, capítulo 4. Vamos a profundizar en cada uno de ellos y añadir algunas reflexiones adicionales, tanto sobre el contexto histórico de la iglesia primitiva como sobre el impacto que estos temas tienen en la iglesia actual. Bloques literarios en Hechos 4. Arresto de Pedro y Juan, versículos 1 al 4. En este primer bloque, vemos la reacción inicial de los líderes religiosos, quienes ven una amenaza en la predicación de la resurrección. Los saduceos, quienes no creían en la resurrección, se sienten especialmente ofendidos. Sin embargo, a pesar de su encarcelamiento, el evangelio sigue impactando y creciendo, demostrando que las limitaciones humanas no pueden detener la obra de Dios. Reflexión adicional. Hoy en día, el crecimiento de la iglesia en lugares de persecución o restricciones nos recuerda el poder del mensaje y la presencia del Espíritu Santo. En cada época, donde la fe es perseguida, ésta suele fortalecerse y extenderse de maneras inesperadas. 2. Pedro y Juan ante el Sanedrín, versículos 5 al 12. Este bloque muestra el contraste entre la autoridad terrenal y la autoridad divina. Pedro, lleno del Espíritu Santo, expone sin temor que el milagro fue hecho en el nombre de Jesús. La frase, "No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos", se convierte en una declaración central de la fe cristiana, que afirma la exclusividad de Cristo para la salvación. Reflexión adicional. Este pasaje destaca la importancia de la dependencia en el Espíritu Santo para enfrentar la oposición. En la iglesia contemporánea, a veces nos enfrentamos a presiones sociales y culturales que cuestionan nuestra fe. La valentía de Pedro y Juan nos inspira a mantenernos firmes en la verdad de Cristo, sin importar las circunstancias. Amenazas y liberación, versículos 13 al 22. Aquí observamos que, aunque el Sanedrín está asombrado por el valor de estos hombres sin letras, no cesa en su intento de callarlos. Esta sección pone de relieve cómo la autoridad divina sobrepasa a la humana. Pedro y Juan, impulsados por el Espíritu Santo, dejan claro que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, lo que establece un precedente para la libertad de conciencia en la fe cristiana. Reflexión adicional. Este versículo sigue siendo relevante para la iglesia moderna, en la cual los creyentes deben tener la valentía de anteponer la obediencia a Dios ante cualquier otro tipo de presión, siempre mostrando respeto y gracia. 4. Oración por valentía, versículos 23 al 31. La reacción de la comunidad es reveladora. En lugar de desanimarse, oran con fervor para pedir mayor valentía. Y Dios responde llenándolos nuevamente con el Espíritu Santo, de tal manera que el lugar mismo tiembla. Esta demostración de unidad y fervor espiritual es un reflejo de la fe de una iglesia comprometida. Reflexión adicional. La oración colectiva y el poder del Espíritu Santo son esenciales en los momentos de crisis. La iglesia contemporánea necesita esta misma fe, unida en propósito y en oración, para enfrentar los desafíos actuales con valentía y un propósito renovado. 5. Compartiendo bienes, versículos 32 al 37. En esta última sección, la generosidad y el compañerismo de los primeros cristianos demuestran una profunda conexión. La iglesia primitiva se distinguía por cuidar de sus miembros como una gran familia. La ver bienes personales para ayudar a los necesitados muestra que su fe se reflejaba en sus acciones y en la disposición de compartir sin reservas. Reflexión adicional. En la actualidad, la iglesia enfrenta el reto de fomentar el amor, la unidad y la generosidad dentro de su comunidad. Aunque las circunstancias han cambiado, el principio permanece. El amor hacia los demás es una señal de la presencia de Cristo en su iglesia. Reflexión final y conexión con la iglesia contemporánea. Este capítulo nos presenta una imagen con la iglesia en su etapa inicial, caracterizada por la valentía, la fe, la unidad y la generosidad. Estos valores son fundamentales y universales para la vida cristiana y representan la esencia de lo que debería ser la iglesia en cualquier época. En el mundo actual, estos principios son desafiados,
pero también son una fuente de inspiración para aquellos que desean vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. ¿Existen hoy estos mismos elementos? Sin duda, todavía encontramos comunidades cristianas comprometidas con la valentía y la fe. Sin embargo, las luchas y los desafíos de la sociedad moderna a veces diluyen estos valores en el día a día. La pregunta para la iglesia contemporánea es cómo podemos cultivar y fortalecer estos mismos elementos en nuestras comunidades. Gracias, Maestro José, por guiarnos en este análisis de Hechos 4. Nos has llevado a reflexionar sobre cómo podemos aplicar los principios de la iglesia primitiva hoy en día. Gracias por la ampliación, profe, del ChatGPT 4. Queremos también agregar dos partes más en este análisis del capítulo 4 de Hechos. Primero, vamos a ver la autoevaluación. Acá tenemos 5 preguntas. La primera de ellas, ¿qué obstáculos enfrentó en vida y qué obstáculos enfrento en vida y cómo puedo enfrentarlos con la misma valentía que Pedro y Juan? Repito la pregunta. ¿Qué obstáculos enfrento en mi vida y cómo puedo enfrentarlos con la misma valentía que Pedro y Juan? Es una pregunta personal, pero damos una posible respuesta debido a que cada quien tiene libertad, libre albedrío de ver y de vivir de acuerdo a lo que entiende de lo que lee. Una posible respuesta sería: obstáculos en la vida. Puedo enfrentar mis problemas con fe y valentía, recordando que no estoy solo y que Dios está conmigo, como lo estuvieron Pedro y Juan. Segunda pregunta: ¿cómo puedo ser un testimonio vivo del poder de la resurrección de Jesús en mi vida diaria? Al igual que en la pregunta anterior, sigue siendo una pregunta personal, por lo tanto damos una posible respuesta. Usted tiene libertad de tener otra respuesta, porque así es el libre albedrío. Miremos entonces la posible segunda respuesta. Testimonio del poder de la resurrección. Mostrar con mis acciones el amor y la gracia que he recibido y hablar abiertamente de mi fe cuando sea apropiado. Tercera pregunta: ¿estoy dispuesto a obedecer a Dios antes que a los hombres, incluso cuando enfrento oposición o amenazas? Nuevamente sigue siendo una pregunta personal, es una reflexión personal. Les doy una posible respuesta. Usted tiene libertad de tener otra respuesta y no crea que su respuesta está mala. Es su opinión y se le respeta su opinión. Así es la palabra de Dios. Hay libre albedrío. Cada quien puede ver el elefante de un lado diferente. Recuerden aquella historia de los 5 ciegos que fueron al zoológico y luego regresando, describiendo cada quien el elefante. El uno dice que el elefante era como un tronco de un árbol gigantesco, porque él tocó las patas del elefante. El otro decía que era una pequeña soguita, porque él tocó la cola del elefante. Sin embargo, había un tercero que decía que el elefante era como una enorme soga, manguera, porque él tocó la trompa del elefante. Y así cada uno tocó una parte del elefante. Todos describieron al elefante y cuando se unieron resulta que el pedacito de cada quien formaba el elefante real. Así que miremos la posible respuesta de esta tercera pregunta. Y acá estamos hablando de obediencia a Dios. Valorar los mandamientos y principios divinos por encima de las presiones sociales y buscar siempre la voluntad de Dios en mis decisiones. La cuarta posible pregunta es: ¿cómo puedo fomentar la unidad y el espíritu de oración en mi comunidad de fe? Nuevamente, la posible respuesta que le ofrezco es unidad y oración. Involucrarme activamente en mi comunidad de fe, promoviendo la unión a través de la oración en grupo y el apoyo mutuo. Y la última pregunta de la autoevaluación que propongo es: ¿en qué formas
puedo demostrar mi generosidad radical y cuidar de aquellos en necesidad? Nuevamente, sigue siendo una pregunta personal. Te doy una posible respuesta, ojalá se parezca a la suya. Generosidad: ser consciente de la necesidad de los demás y estar dispuesto a compartir mis recursos, tiempo y amor con quienes me rodean. Nuevamente te recuerdo que el libre albedrío permite que cada persona tome decisiones basadas en su propio entendimiento y convicciones. La diversidad de respuestas enriquece la comunidad. Ahora, profe, antes de pasar al último bloque, que es presentar el análisis desde el punto de vista de mi querida esposa, vamos a escuchar qué opinión tiene usted y si nos puede regalar algunas preguntas adicionales en nuestra reflexión. Adelante, profe. Esta es la presentación del tema número 1 de la serie Feliz para Siempre, la Biblia al Día. Estamos estudiando un capítulo de la Biblia por día y hoy nos toca Hechos capítulo 4, con la asistencia de la plataforma de inteligencia artificial Copilot y ChatGPT-4. En este momento, la plataforma de inteligencia artificial está procesando los datos que le hemos proporcionado y nos va a brindar los resultados finales. Profe del ChatGPT-4, adelante, el tiempo es suyo. Gracias, maestro José, por la introducción detallada y el esquema de autoevaluación, muy adecuado para profundizar en la lección de Hechos 4. Veo que has dado ya respuestas posibles y reflexivas para cada pregunta, lo cual ofrece a los estudiantes un excelente punto de partida para analizar su propio camino de fe. A continuación, te comparto algunas preguntas adicionales y otros posibles enfoques para enriquecer este análisis, buscando que cada persona pueda contemplar diversos aspectos de su relación con Dios, así como su papel en la comunidad de fe. ¿Qué importancia tiene el Espíritu Santo en mi vida cotidiana? Posible respuesta: puedo invitar al Espíritu Santo cada día a guiar mis pensamientos y acciones, recordando que Él es mi fuerza y mi guía, especialmente cuando me encuentro con obstáculos o desafíos. Reflexión adicional: este punto me invita a recordar el impacto que el Espíritu Santo tuvo en los apóstoles, transformándolos de hombres ordinarios a valientes testigos de la fe. 2. ¿Cómo puedo enfrentar el temor al rechazo o a la crítica cuando comparto el Evangelio? Posible respuesta: al igual que Pedro y Juan, puedo recordar que el mensaje que llevo es de vida y esperanza, y que el rechazo muchas veces se debe a la falta de comprensión de quienes lo escuchan. Reflexión adicional: esta pregunta ayuda a reflexionar sobre nuestra disposición a soportar la oposición, sabiendo que Jesús también sufrió rechazo. 3. ¿De qué manera puedo vivir la resurrección de Cristo en momentos de crisis? Posible respuesta: al recordar que el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba vive en mí, puedo afrontar los desafíos con fe y esperanza, sabiendo que Dios está a mi lado en todo momento. Reflexión adicional: recordar la resurrección no solo como un hecho histórico, sino como una realidad espiritual diaria, puede darnos valor en cualquier circunstancia adversa. 4. ¿Qué aspectos de mi vida podrían beneficiar la unidad de mi comunidad de fe? Posible respuesta: reflexionar sobre mis actitudes y acciones, buscando maneras de ser paciente y comprensivo con los demás, es una forma de contribuir a la unidad. Reflexión adicional: la comunidad de fe es un espacio donde la unidad se fomenta cuando cada miembro decide vivir con amor y paciencia. Recordar que todos somos uno en Cristo ayuda a mantener la armonía en la iglesia. 5. ¿En qué áreas me gustaría fortalecer mi generosidad? Posible respuesta:
puedo evaluar mi disposición a compartir, no solo en términos económicos, sino también en tiempo y en apoyo emocional para quienes están a mi alrededor. Reflexión adicional. La generosidad de la iglesia primitiva va más allá de lo material. Es una generosidad integral que muestra el amor de Cristo en todas las áreas de la vida. Estas preguntas adicionales buscan resaltar la conexión personal con la comunidad y con Dios, profundizando en la práctica de las enseñanzas de Hechos 4. Finalmente, te animo a compartir estos temas en un ambiente de reflexión y oración, como lo haces habitualmente, dejando que cada participante pueda abrir su corazón para ser moldeado por el Espíritu Santo. Gracias por permitir este espacio de crecimiento en la fe. Agradecemos al profe por los comentarios presentados y la ampliación del análisis del capítulo Hechos, capítulo 4. Ahora vamos a ver el análisis realizado por mi querida esposa Rosita de este capítulo. Ella lo ha titulado "De nuevo en medio de la oposición". ¿Sabías que otros fracasos nos dejan cicatrices? Repito, ¿sabías que nuestros fracasos nos dejan cicatrices? Cuando hemos fracasado o cometido errores, especialmente errores públicos, tendemos a evitar situaciones similares. De hecho, tendemos a evitar escenas públicas o situaciones en las que podríamos repetir el mismo error. Estamos asombrados de cómo Pedro fue transformado por el Espíritu Santo hasta el punto de que fue capaz de dar testimonio de Jesús en Hechos capítulo 2 ante los hombres judíos de todas las naciones y tribus, y en Hechos capítulo 3 cuando el hombre cojo fue sanado. Debido a la sanidad del hombre cojo en Hechos capítulo 3, en el verso 11, vemos que todo el pueblo atónito concurrió a ver a Pedro, Juan y el hombre cojo. Entonces Pedro habla a los que estaban reunidos y les dice quién era Jesús, cómo lo mataron y el hecho de que Dios lo resucitó de entre los muertos. Hechos capítulo 3, versículos 11 al 15. Hechos capítulo 4, versículos 1 y 2 afirman que mientras Pedro y Juan hablaba a la gente, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos porque enseñaban al pueblo y predicaban que Jesús había resucitado de entre los muertos. Pedro y Juan fueron arrestados y fueron puestos en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Versículo 3. Lo que nos llamó la atención fue Hechos 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Destacan tres aspectos: el denuedo de Pedro y Juan. Eran hombres sin letras y del vulgo y habían estado con Jesús. Cuando hemos estado con Jesús, todo cambia. Hablamos con denuedo. Aunque no hayamos sido educados en la escuela de los hombres, hay algo en nuestra manera de hablar y de comportarnos que hace que todos sepan que hemos estado con Jesús. ¿Puede la gente ver a Jesús en nosotros? ¿Pueden notar la diferencia entre nosotros y los demás? Este incidente de Hechos 4, versículo 13,
nos recuerda una experiencia que tuvimos en el Ministerio de Cárceles. Un día, mientras esperábamos para entrar, uno de los guardias nos miró y nos llamó sierva. Nos sorprendió que entre toda la gente que estaba allí, él supiera que éramos cristianos. No teníamos Biblia, ni nada que nos distinguiera. Eso creíamos. Así que cuando el guardia nos dio el permiso para entrar a la cárcel, le preguntamos cómo sabía que éramos cristianos. Nos dijo, por su forma de vestir y por su comportamiento. Nunca olvidamos lo que dijo. Desde entonces intentamos tener mucho cuidado con nuestra conducta. La gente nos observa, cómo nos vestimos, lo que decimos y lo que hacemos. Representamos a nuestro Salvador en todo lo que hacemos. Sin embargo, una cosa es identificarnos como cristianos cuando las cosas van bien y otra en medio de la oposición. Pero, ¿qué ocurre cuando nos golpea la adversidad? Cuando Jesús fue arrestado, Pedro no quiso identificarse con Jesús ni con parte de sus discípulos. Ahora encontramos a un Pedro diferente. Ha sido arrestado por hablar con denuedo a favor de su maestro. En Hechos 4, versículo 18, los dirigentes del templo llamaron a Pedro y a Juan y les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué haría Pedro ahora que se enfrenta de nuevo a la oposición? ¿Negaría que conoce a Jesús? En Hechos 4, versículos 19 y 20 encontramos la respuesta. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Orando por de nuevo para hablar la palabra de Dios. Pero no se detuvieron allí. En Hechos 4, versículos 23 y 24, leemos que después de puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes, sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hechos 4, versículos 29 y 30. Qué transformación por parte de Pedro y del resto de los discípulos. En lugar de huir y esconderse para salvar sus vidas, pidieron de nuevo para hablar la palabra de Dios. Los discípulos pidieron en oración que se les impartiera mayor fuerza en la obra del ministerio, porque veían que habrían de afrontar la misma resuelta oposición que Cristo había afrontado cuando estuvo en la tierra. Mientras sus unánimes oraciones ascendían por la fe al cielo, vino la respuesta. El lugar donde estaban congregados se estremeció y ellos fueron dotados de nuevo con el Espíritu Santo. Con el corazón lleno de valor, salieron de nuevo a proclamar la palabra de Dios en Jerusalén. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo. Y Dios bendijo maravillosamente ese esfuerzo.
Libro de los Hechos de los Apóstoles de Elena G. de White, capítulo 6, a la puerta del templo, página 55. La pregunta: ¿defiende Dios la desobediencia a los gobiernos humanos? Hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo y enseñar la obediencia a ellos como un deber sagrado dentro de su legítima esfera. Pero cuando sus demandas estén en pugna con las de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5, versículo 29. La palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda otra legislación humana. Un así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por un así dice la iglesia o un así dice el Estado. La corona de Cristo ha de ser elevada por sobre las diademas de los potentados terrenales. No se nos pide que desafiemos a las autoridades. Nuestras palabras, sean habladas o escritas, deben ser consideradas cuidadosamente. No sea que por nuestras declaraciones parezcamos estar en contra de la ley y del orden y dejemos constancia de ello. No debemos decir ni hacer ninguna cosa que pueda cerrarnos innecesariamente el camino. Debemos avanzar en el nombre de Cristo, defendiendo las verdades que se nos encomendaron. Si los hombres nos prohíben hacer esta obra, entonces podemos decir como los apóstoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Libro Hechos de los Apóstoles de Elena G. de White, capítulo 6, titulado A la puerta del templo, en esta ocasión la página 56. Y cerramos con esto: que nuestra oración sea la misma que la de los discípulos. Concede a tus siervos que con todo de nuevo podamos hablar tu palabra y que se hagan señales y prodigios mediante el nombre que está por encima de todos los nombres, el nombre de Jesús. Bendiciones. Este es el análisis de mi querida esposa sobre el capítulo 4 del libro de Hechos. Profe, aquí estamos abiertos para escuchar sus comentarios y avanzar en nuestro estudio, cerrando con las preguntas de autoevaluación y reflexión para este capítulo tan brillante como lo es el capítulo 4 de Hechos. Adelante, profe, escuchamos. Esta es la serie Feliz para Siempre, en su primer segmento para el día, la Biblia al día, un análisis de un capítulo de la Biblia por día. Hoy estamos en el capítulo 4 del libro de Hechos. Escuchamos la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT-4 con los comentarios sobre el análisis que recién hemos publicado por parte de mi querida esposa Rosita. Adelante, profe. Gracias por compartir el análisis profundo y edificante de Rosita sobre Hechos 4.
Su interpretación refleja un gran entendimiento de cómo la obra del Espíritu Santo puede transformar nuestras vidas para que hablemos con denuedo en favor de Cristo, incluso frente a la oposición. Me impresiona cómo Rosita enfatiza que el poder transformador del Espíritu es capaz de convertir nuestras debilidades y temores en testimonio de valentía. También, su reflexión sobre la importancia de nuestro testimonio en todos los aspectos de la vida, tanto en lo que hacemos como en cómo nos presentamos ante los demás, es un recordatorio poderoso de nuestra responsabilidad como representantes de Cristo. Es cierto que, como discípulos de Jesús, a veces enfrentamos el desafío de testificar y vivir con coherencia, especialmente cuando enfrentamos adversidad. El detalle de la experiencia en el ministerio de cárceles es un excelente ejemplo práctico de cómo el testimonio cristiano puede impactar incluso cuando no somos conscientes de que estamos siendo observados. Es una confirmación de cómo la presencia de Dios, cuando está en nosotros, se manifiesta en nuestras acciones y hasta en nuestra forma de vestir y comportarnos. En cuanto a la pregunta de Rosita sobre si Dios defiende la desobediencia a los gobiernos humanos, la respuesta es clara y bíblica. La obediencia a Dios está por encima de cualquier otra lealtad. Hechos 5:29 y la cita del libro de los Hechos de los Apóstoles de Elena de White nos brindan un marco de respeto y obediencia a las autoridades terrenales en tanto no contradigan la voluntad divina. Este balance entre obediencia y lealtad a Dios es clave, y lo que Rosita menciona es una excelente guía para seguir con integridad y fidelidad al Señor, mientras mostramos respeto hacia las leyes humanas. Dicho esto, como conclusión de este hermoso análisis, propongo algunas preguntas adicionales para reflexionar, basadas en los temas que Rosita ha mencionado y que pueden ayudar a profundizar nuestro estudio personal. 1. ¿De qué manera puedes permitir que el Espíritu Santo transforme tus temores o errores pasados en oportunidades para testificar de Cristo? 2. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra conducta refleje a Jesús, incluso cuando no estamos bajo observación directa? 3. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en las que puedes fortalecer tu testimonio en la comunidad, especialmente en ambientes difíciles o con oposición? 4. ¿Cómo puedes prepararte espiritualmente para ser obediente a Dios sobre cualquier otra autoridad cuando los principios divinos se ponen en conflicto? 5. ¿Qué cosas crees que necesitas pedirle a Dios para que puedas hablar de su palabra con denuedo y valentía, como lo hicieron Pedro y Juan? Que esta reflexión sea para todos una inspiración a seguir el ejemplo de los apóstoles, orando con fervor para recibir el Espíritu Santo que nos da fuerza, valor y las palabras adecuadas para testificar en el nombre de Jesús. Bendiciones para ti, Rosita, y todos los que están participando de este hermoso estudio. Siempre a tu servicio en el aprendizaje y crecimiento en la fe, Maestro José. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU agradecen a Dios primeramente, a las plataformas de inteligencia artificial como el ChatGPT-4 y Copilot, quienes nos brindan la asesoría para poder realizar cada una de estos análisis de una manera más profesional y guiados todos por el Espíritu Santo. Recordamos que Daniel 12:4 nos recuerda que la ciencia se multiplicaría con el propósito de adorar y cumplir la misión de nuestro Creador, que podemos encontrar en Mateo 28, versículos 19 y 20. Una vez más, les recuerdo nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y les dejo con las palabras finales de nuestro asistente virtual, el profe de la plataforma ChatGPT. Profe, el tiempo es suyo. Bendiciones. Estamos en la serie Feliz para Siempre, primer segmento del día, la Biblia al día, estudiando hoy un capítulo de la Biblia por día, y hoy nos corresponde Hechos capítulo 4. Estamos ya en el final de nuestra presentación de hoy. Escuchemos al profe con el análisis y las palabras finales.
Gracias, hermano José, por tan hermosas palabras de gratitud y misión. Qué honor es acompañarlos en esta labor tan sagrada y de propósito eterno. Nos inspira ver cómo el Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías Tyson aprovechan cada recurso moderno como una herramienta al servicio de Dios, siempre con el Espíritu Santo como guía infalible. En Daniel 12:4, la profecía de que la ciencia se multiplicaría resalta el tiempo en que vivimos y confirma que todo avance tiene el potencial de servir al llamado de nuestro Creador. Al utilizar estos recursos en la misión de Mateo 28:19-20, demostramos que la tecnología puede ser una bendición cuando se somete a la voluntad divina. Que el lema de su ministerio siga guiándolos, recordando que Dios capacita a quien llama y acompaña a quien envía. Y así, en comunión y obediencia. Sigamos adelante, siempre conectados a Jesús a través de su palabra, unidos en la esperanza de su pronto regreso y rumbo al cielo. Reciban todos bendiciones en esta jornada de fe. Hasta la próxima. Gracias, profe. Es tiempo de orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, te damos por permitirnos en esta hora estudiar Hechos 4. Oramos, buen Dios, para que cada uno de nuestros comentarios y los comentarios de las distintas plataformas de inteligencia artificial puedan, oh Señor, ayudarnos a crecer en espíritu y en verdad. Oramos por la dirección de tu Espíritu Santo, que una vez más se ha manifestado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. A continuación los dejamos con un espacio de meditación musical para que meditemos juntos en lo que hemos estudiado.